Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La depresión es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante, una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. ¿Qué es lo que la detona? ¿Cómo tratarla? ¿Han tomado ustedes antidepresivos? Hoy vamos a resolver estas dudas en Punto y Coma. Los antidepresivos son medicamentos para el tratamiento de las depresiones mayores. Estos fármacos se dividen en tres clases: inhibidores, tricíclicos y los antidepresivos de segunda generación, que actúan sobre la recaptación de los tres principales neurotransmisores que intervienen en la depresión, es decir, la serotonina, la dopamina o la noradrenalina. Estos últimos fármacos se encuentran entre los más recetados actualmente. La mayoría de los antidepresivos son eficaces también en el tratamiento de los trastornos de ansiedad frecuentemente asociados a las depresiones. Algunos antidepresivos se usan también para el tratamiento de otros padecimientos. Por ejemplo, los tricíclicos se recetan en caso de dolor neuropático y de dolor crónico, aunque el paciente no sufra depresión o ansiedad. Para estos tratamientos se emplean dosis menores y a menudo producen efectos más rápidos que otros medicamentos. Algunos antidepresivos tienen efectos secundarios como náuseas, problemas sexuales o dificultades para dormir. Bienvenidos a Punto y Coma, muy buenas tardes, yo soy Kimberly Armengol, nos acompaña en el estudio la doctora Mariana Azcárraga, ella es psiquiatra y directora del Centro Universitario de Salud y Bienestar de la Universidad Panamericana. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias a ti y por supuesto mi compañera y amiga Cristal Mendívil, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Kimberly? Muy buenas bien. tardes a todos. Es un tema de interés porque de pronto confundimos tristeza con depresión. Hay que tener mucho cuidado, creo yo. La experta nos va a hablar al respecto, porque hay gente que de pronto se empieza a automedicar y eso es delicado. Y precisamente me gustaría iniciar con eso, si le parece, doctora. Bienvenida. Claro, muchas gracias. Me gustaría empezar explicando un poquito qué es la depresión. La depresión es una enfermedad, como el resto de las enfermedades del organismo, en este caso una enfermedad mental, que puede ser causada por diferentes causas. Hasta ahora lo que sabemos es que si hay una vulnerabilidad genética, es decir, nosotros sí podemos heredar esta enfermedad de nuestros Están como padres. predispuestos a tener depresión. Exactamente. Si nuestros padres se deprimían, probablemente nosotros tenemos una probabilidad de deprimirnos también. También existen diferentes eventos adversos o eventos traumáticos a lo largo de la vida que pueden desencadenar este problema. Una vez que se empieza la enfermedad, lo ideal es diagnosticarla a tiempo. Un poco lo que ya habían platicado, dicho, no solo es una tristeza que podemos considerar normal o esperable. ¿Cuáles son las tristezas normales esperables? Pues probablemente las de un duelo. Si yo pierdo a alguien es esperable que me sienta triste un tiempo. Sin embargo, sí. ¿Un tiempo? ¿Cuánto es ese tiempo? Dependiendo, esto va a depender de la cultura. Hay culturas en las que el duelo puede permanecer más tiempo. Nosotros decimos que la depresión es un estado de ánimo triste, con la disminución del placer en las actividades que antes resultaban placenteras, lo perdemos por lo menos durante 2 semanas. Doctora, regresando un poquito al tema de que puede venir de familia, tal vez. Por eso es que dicen que el embarazo de una mujer debe ser feliz. ¿Desde ahí se puede transmitir esto? Hay que pensar que no es que yo transmita mi estado de ánimo estando embarazada. Si yo estoy triste, el producto o el feto va a estar triste, no forzosamente. Quiere decir que mis genes, yo ya tenía la predisposición genética, o sea, yo ya heredé esos genes al bebé. No es que yo estando feliz durante el embarazo, el bebé va a estar feliz. No, es que ya proviene de mucho antes, ¿no? De los genes. Y puede ser incluso el padre, ¿no? El padre, a lo mejor los papás sean depresivos y la madre no. Y los va a heredar de todos modos, ¿no? Ay, no, qué difícil. Bueno, pues hay que cuidarnos entonces y saber que si ya traemos esta predisposición, sería bueno entonces llevar a los niños desde pequeños con un psicoterapeuta. No necesariamente. En este caso, lo ideal es estar al pendiente de síntomas que pudieran sí estar expresando depresión. No necesito llevarlo si no estoy viendo ningún síntoma, ¿no? Pero si yo ya tengo síntomas, sí es ideal que vayamos. ¿Cuáles son los síntomas de alerta en niños y en adultos? Para que digas, esta persona está deprimida. En niños son síntomas muy similares, pero el niño normalmente no los expresa adecuadamente, ¿no? En niños vamos a ver irritabilidad en vez de tristeza, es decir, un niño constantemente irritable en vez de sentirse triste.
está de malas. Que ya no disfruta actividades o que no hace actividades que disfrutaría de forma normal, que se aísla, que no puede sociabilizar con otros niños, que deja de hacer cosas, igual que en los adultos. El adulto, a lo mejor yo hago ejercicio y dejé de hacerlo porque ya no lo disfruto, dejé de hacer actividades que antes sí disfrutaba, ya tengo problemas para concentrarme, me siento tenso la mayor parte del día. He perdido problemas para la concentración, les decía la tristeza, la incapacidad para disfrutar, sobre todo. Son los síntomas que vamos a ver de forma predominante. Además de otros problemas como la falta de sueño, alteraciones en el sueño, que también lo podemos ver en niños. Esto quiere decir que o duermo mucho o duermo muy poco. O duermo mal. O duermo mal. O tengo sueños sin descanso, es decir, un sueño no reparador. Puedo aumentar de peso o bajar de peso. No Eso es en ambos, tanto en niños como en adultos. Son Sí. foquitos rojos, alertas. Sí. Si nosotros vemos esto, que está, al menos lleva 2 semanas así, lo ideal es ir a que se le haga una valoración, a ver si la persona no está pasando por un episodio de depresión. Ahora, estos episodios de depresión, estabas hablando de que era una situación genética, entonces son cíclicos. Puede- O sea, ¿qué pasa si yo tengo esta carga genética hacia la depresión? Entonces, ¿qué tengo un episodio a los 18 años, otro a los 30 y así el resto de mi vida? ¿O cómo funciona? Entonces, lo que se ha visto en los estudios previos es que las personas que han tenido un primer episodio de depresión tienen la probabilidad de tener un segundo episodio en un 50%. Yo les digo que es como un volado. O sea, si yo estoy deprimida por primera vez en mi vida a los 18 años y me curo de ese episodio, es echarme un volado. A lo mejor puede que sí, puede que no vuelva a tener uno. A partir del segundo episodio aumenta en un 75%. A partir de ahí, básicamente nosotros decimos, pues lo mejor es ya seguir tratamiento de por vida, porque la probabilidad de un tercero es muy alta. Y hay que decir algo, doctora, creo aquí cabe señalar que los medicamentos para tratar esto son costosos, son caros. Por eso es que mucha gente pues vive así, en la tristeza, en la depresión y no puede costear a lo mejor un psiquiatra, tampoco el medicamento. Entonces, ¿se puede llegar a convertir en otra cosa, en otra enfermedad? Lamentablemente sí. La depresión no tratada, digamos, lo que va a causar es que la persona empieza a disfuncionar. No forzosamente significa, como en otras enfermedades, que deje de ir a trabajar, pero va a empezar a disfuncionar, va a fallar en sus actividades. Entonces, a lo mejor voy a trabajar, pero no lo hago tan bien. Voy a estudiar, pero no me puedo concentrar adecuadamente. Entonces, empiezo a reprobar materias o empiezo a fallar en mi trabajo. Entonces, eventualmente la depresión va a ir avanzando. Y te va aislando, ¿no? Y te va aislando. O sea, la persona sí sufre. Aunque pueda parecer que está bien y que está funcionando adecuadamente, la persona está sufriendo. Entonces sí te puede ir aislando. Sí, en caso de que puede seguir evolucionando, que se vuelva muy grave. Los episodios depresivos graves pueden llevar a la psicosis, a estados catatónicos, otros estados mucho más graves. O lo que nos da más miedo a los psiquiatras es los intentos de suicidio, ¿no? Claro. Esos son las cosas más graves que pasan cuando no se tratan a tiempo. ¿Se pueden volver esquizofrénicos, bipolares, por una depresión mal cuidada? Bueno, no cuidada. No, son enfermedades diferentes en este caso. En el trastorno bipolar comparte con la depresión los episodios depresivos. Se conoce como trastorno bipolar porque hay episodios de depresión, pero además los de manía, que es tener mucha felicidad, estar con muchas emociones, una emoción exagerada. Pero son enfermedades diferentes. Ok. Vamos a hacer una pausa, ahorita regresamos porque este tema nos va a dar para muchísimo. Acompáñenos en Twitter, participe con nosotros, ahí tiene la pregunta. ¿Sabes cuáles son los síntomas de la depresión? El 67% dice que sí, el 33% dice que no. Y mándenos sus preguntas a Twitter, aquí se las haremos a Mariana. Ya estamos de regreso con más de Punto y Coma, tratando el tema de la depresión. Ojo, tenga usted mucho cuidado porque una cosa es la tristeza, otra cosa es la depresión. Justo eso nos especificaba la doctora Mariana Azcárraga. Y usted participe con nosotros también en las redes personales, haga preguntas, comentarios al respecto. @KimArmengol, @Mendíbilcristal, ahí los estamos esperando. Doctora Mariana, entonces, hay niveles de depresión. O sea, puede ser una inicial, la descubres a tiempo, se trata y es más sencilla. ¿Y qué sigue de ahí? Hay varias etapas. Sí, de acuerdo a la clasificación que usamos los médicos y los psiquiatras, hay diferentes grados o severidad de depresión. Entonces se puede dividir en depresión leve, moderada y severa. Se dice que la depresión leve puede ser tratada únicamente con psicoterapia y puede salir la persona.
Entre moderada y severa se tiene que tratar con antidepresivos forzosamente. La moderada, de hecho, todavía se puede usar psicoterapia y podría salir la persona sin necesidad de antidepresivos. Así más o menos es la clasificación. ¿Con psicoterapia? Con psicoterapia. ¿Y ya cuando es severa? Severas antidepresivos y en otros casos, mucho más severa, se tendrán que usar algunas otras técnicas. ¿Cómo cuáles? Actualmente, bueno, para depresión todavía está indicado la terapia electroconvulsiva en casos muy severos. Sí se sigue usando. Lo que antes ¿Funciona? Sí, de hecho es espectacular los resultados en depresiones severas. ¿Qué hace? La terapia electroconvulsiva todavía no conocemos exactamente cómo funciona. Recordemos que en la depresión, una de las teorías que existen es que hay un desbalance de los neurotransmisores del cerebro. No forzosamente es que haya uno bajo o alto, sabemos que están mal funcionando. Lo que hacen tanto los antidepresivos es volver a que funcionen los neurotransmisores adecuadamente. En la terapia electroconvulsiva pareciera que al provocar una convulsión, los neurotransmisores se liberan y vuelven a estabilizarse. Esa estabilidad es con la que vemos la mejoría. Solo para casos severos. Es para casos severos. Y eso obviamente se discute en un comité médico. O sea, no puedo llegar yo y decir yo necesito. No, eso se discute entre varios médicos y decimos, ¿saben qué? Este caso es severo, en este caso es mayor el riesgo de que la persona siga deprimida a los riesgos que tiene la terapia electroconvulsiva. Por ejemplo, en casos de personas que tienen una depresión tan severa que dejan de comer. Entonces no están comiendo, no aceptan alimentos, o depresiones psicóticas. Entonces tienen ideas de autolesionarse o de lesionar a alguien más, se valora ese tipo. Suicidas. Ahora, ¿cuánto tiempo dura un tratamiento de estos? Y otro tema muy importante que hablaba Cristal, ¿qué hace la población que no puede pagar los 600 pesos que cuesta la fluoxetina, por ejemplo? ¿Cuáles son las opciones? Los tratamientos, como les decía, ¿no? Dependiendo en cuál episodio vamos. En el primer episodio consideramos que el tratamiento tiene que ser de 6 meses a 1 año. A partir de ese tiempo vemos si empezamos a disminuir la dosis. ¿En depresión leve? En depresión moderada empezamos de 6 meses a 1 año con el tratamiento constante. Se considera además, esto es muy importante, que se cuentan los 6 meses a partir de la mejoría. No de que yo inicie el tratamiento. Que son como 3 o 4 semanas. De 3 a 4 semanas. Entonces, es a partir de que ya hay una mejoría, contamos esos 6 meses. Entonces, vemos cómo va el paciente, a lo mejor se debe a otros factores, lo vamos arreglando, a lo mejor si está acompañado de psicoterapia va mucho mejor. A los 6 meses probamos disminuirlo. Si disminuimos y la persona está bien, lo suspendemos. Si no mejora del todo, lo seguimos otros 6 meses y volvemos a intentar la reducción. Si no mejora, se continúa el tratamiento. ¿Hay tratamientos de estos que cubra, no sé, a lo mejor el seguro popular, que la gente tenga acceso fácil a ellos? No es, el seguro popular sí cubre antidepresivos y dependiendo la localidad en la que estén, va a depender cuáles son los que estén accesibles en las clínicas. Las aseguradoras no cubren los trastornos mentales. Y es que es absolutamente inaccesible para la mayor parte de la población. O sea, ¿qué hacen? Ahí se quedan con la depresión, que vaya aumentando. Nosotros, ahorita muchos de los antidepresivos, como ya tienen mucho tiempo en el mercado, ya hay genéricos. Hay algunas marcas que son mucho más accesibles. Obviamente, entre más nuevos sean, sí es mucho más costoso. Entonces, tratamos de buscar marcas que sean más genéricos, el medicamento genérico que sea más accesible a la población. ¿Y qué pasa si hay una depresión, por ejemplo, y resulta que esta mujer se embaraza? En este caso, lo ideal es que se tiene que valorar junto con la paciente el riesgo que significa que siga con los antidepresivos versus el riesgo de que esté deprimida. Esto se tiene que valorar. ¿Cuál es peor? Podría ser más riesgoso. ¿Qué podría ser más riesgoso? Que continúe deprimida. Casi todos los antidepresivos que usamos no han tenido efectos teratogénicos, esto quiere decir que afecten al producto de manera importante, pero no lo sabemos todavía al 100%, porque casi todos suspenden el tratamiento. Entonces, lo que sabemos hasta ahora es que hay algunos que se pueden continuar con confianza, algunos de estos antidepresivos sí se pueden continuar. Fluoxetina se puede continuar, venlafaxina se puede continuar, duloxetina se puede continuar. Hay otros que sí se tiene que tener más cuidado. Entonces, lo que el psiquiatra debe hacer es valorar junto con la paciente que tiene que tomar la decisión, conocer todos los riesgos y todos los beneficios y decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a continuar el tratamiento con estos que ofrecen estas ventajas o lo quiere suspender? Pero siempre acompañada del psiquiatra. Si la paciente decide suspender el tratamiento, vas a seguir viniendo a consulta y vemos cómo vas.
Y aparte suspender un tratamiento psiquiátrico, por ejemplo, de golpe, es terrible, ¿no? Para la química cerebral. Sí, normalmente se disminuye de forma progresiva y en el caso de los embarazos sí se tiene que hacer con mucho cuidado. En ocasiones hay que cambiar de antidepresivos. Lo que les decía, hay unos que no están tan indicados, otros que sí están indicados. ¿Y habrá quienes decidan interrupción del embarazo? Eso es difícil, casi no lo hacen. La verdad es que yo no he conocido pacientes que tomen esa decisión. Casi siempre se valora más bien continuar con el tratamiento, o sea, se discute con el médico. Se parece a otras enfermedades. Pensemos que, por ejemplo, las pacientes con epilepsia, los medicamentos para la epilepsia también tienen sus efectos. Tendremos que pensar con esos pacientes, igual que con las de depresión, qué vamos a hacer con esos medicamentos a lo largo del embarazo. Porque sí, continuar el embarazo sin antidepresivos puede ser catastrófico en algunos casos, ¿no? Y más por el embarazo, ¿no? Por el embarazo genera y tantos... Claro, y en el posparto es todavía más riesgos. Porque también viene la depresión posparto, ¿no? ¿Se suman? ¿Se Si potencializa? la persona es depresiva, es muy probable que durante el embarazo pueda haber depresión posparto. O sea, sí es muy probable. Entonces, por eso también son de las causas que decimos, lo mejor a veces es continuarlo. Suspenderlo a lo mejor durante el primer trimestre y luego reiniciarlo. Tendremos que valorarlo dependiendo del medicamento que esté tomando. Ahora, hay muchos mitos en torno a los antidepresivos. Mucha gente se rehúsa a tomarlos, considerando, no, es que yo tengo que ser fuerte mentalmente, entonces seguramente estoy loco. Una vez me comentaba un doctor y me pareció muy correcta la comparación. Decía, es como si dijeras que no vas a tomar antibióticos y que te vas a poner una lechuguita para curarte, ¿no? Porque no es natural el antibiótico. Así es. Yo con mis pacientes se los explico tal cual. Digo, esto es como la diabetes. En la diabetes hay un problema en el que falta una sustancia, una hormona en el cuerpo, que es insulina, haciéndolo muy sencillo, ¿no? Y es como si pensara que nada más haciendo dieta a lo mejor lo va a lograr. Habrá pacientes que sí. A lo mejor en la prediabetes con dieta y ejercicio uno lo logra, igual que en la psicoterapia. A lo mejor sí tengo depresión leve con psicoterapia, pero hay personas que necesitan insulina. Necesitamos usarlo. ¿Y qué opinas, doctora, de esto de las, no recuerdo bien el término, como regresiones que manejan algunos psicoterapeutas? Este tipo de psicoterapias no está avalado por ninguna sociedad de psicología, ni por la americana no está avalado, ni por la mexicana. No son psicoterapias que tengan una base científica o que tengan evidencia científica. Entonces, mejor si nos hacen esa oferta... No, mejor no tienen. Las psicoterapias que sí tienen evidencia científica para depresión, terapia cognitivo-conductual, terapia racional emotiva, el psicoanálisis puede funcionar, son sobre todo estas las que más funcionan, las que más han demostrado funcionar para depresión. También son las que más se han estudiado. Y la más rápida es la cognitiva, ¿no? Sí, porque se enfocan en metas, entonces yo me pongo objetivos muy claros. Entonces, cuando combinamos antidepresivos con este tipo de psicoterapia, el pronóstico mejora muchísimo. ¿Qué pasa cuando la gente combina el tratamiento con alcohol, drogas, gente que a lo mejor es adicta a alguna sustancia, pero que decide tratarse la depresión? ¿Qué puede pasar en ese caso? Los antidepresivos, algo que tiene, los que se venden de manera más regular, los más comunes, son muy seguros. Se pueden combinar tanto con otros medicamentos sin tener efectos adversos. Y en el caso del alcohol se recomienda al menos consumir de forma moderada, porque el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Cuando lo combinamos podríamos tener los efectos, digamos, un poco más adelantados. O sea, que me sienta dormido, sedado con el alcohol. Y otra cosa importante es que, por ejemplo, el alcohol en sí mismo causa o sea asociado a depresión. Entonces, si yo estoy deprimido y abuso del alcohol, lo más probable es que no mejoren nada los síntomas y que vayan empeorando. Claro. Pero eso es independiente del antidepresivo. En general son bastante seguros. Y no le resta efectos, como pasa con un antibiótico, por ejemplo. Tomas alcohol con el antibiótico y se nulifica. En ese caso no, porque el metabolismo en el hígado es diferente. Usan otra enzima, entonces no se nulifican, como pasa en los antibióticos. Y ahorita que hablas del hígado, entonces le estamos dando un golpe durísimo, ¿no? Al tomar antidepresivos, no sé si antibióticos, y sumarle alguna droga o alcohol, pues estamos matándolo, ¿no? Sobre todo el alcohol. En los antidepresivos, los efectos a largo plazo que hemos visto no están tan asociados a daño hepático a largo plazo. La verdad es que son medicamentos muy seguros y nobles. Por eso, de hecho, son de venta libre. O sea, yo puedo llegar a la farmacia y pedirlos. Algunos. Otros sí necesitan receta, pero por otras razones. Algo que también existe mucho el mito es que causan adicción, ¿no? Que es muy frecuente que la gente piense es que voy a volver adicta, ¿no? Sí, mejor no. Mejor no, porque seguro eso yo lo voy a necesitar. No, tampoco causan adicción.
sea, yo no los voy a necesitar para siempre. O a lo mejor sí, pero no es porque yo me volví adicta. Es por otro proceso, es porque realmente mi cerebro no produce o no está funcionando adecuadamente. Y nunca va a funcionar Y adecuadamente. probablemente no, pero es mejor tratarlo. Algo que también es muy interesante es que recientemente se ha visto que hay una asociación directa entre la depresión no tratada y las demencias. Es decir, se ha visto que las personas que vemos ahora a los ancianos con demencias tipo Alzheimer y que en el pasado no estuvieron deprimidas, hay mucha mayor probabilidad de que eso ocurra. Es decir, necesitamos tratar la depresión porque si no la tratamos nos podría dar demencia por Alzheimer. Wow. O sea, es un factor de riesgo. No significa que me va a pasar, pero es un factor de riesgo. Si te parece, seguimos platicando de ese tema que está bastante interesante, doctora, al regresar de la pausa comercial. Usted opine, recuerde que ya estamos en redes sociales, en Twitter nos encuentra como @punto_y_tv. Las personales también están a su disposición para que nos haga preguntas, comentarios, lo que usted desee, @Kim Armengol, @Mendíbil Cristal. Ahí estamos esperando. Vamos a la pausa y volvemos. Estamos de vuelta a un tema muy importante, muy actual, la depresión. Está la doctora Mariana Azcárraga con nosotros. Mariana, ¿qué hacer para quitarnos todos estos estereotipos de juzgar a la persona que está deprimida? Porque a veces escuchamos cosas terribles como, es que no le echa ganas, es que no quiere, es que es muy flojito, no se quiere levantar, es que no pone de su parte, sin entender que es una persona enferma que no puede hacerlo. Exactamente. A mí me gusta también usar este tipo de ejemplos con los pacientes y con sus familiares, que les cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Es como si a alguien que está fracturado le pedimos, no, párate, échale ganas. O sea, no, pues tengo una fractura, esto es real, ¿no? O sea, yo no me puedo levantar porque soy incapaz de hacerlo. A mucha gente le cuesta mucho trabajo entenderlo, ¿no? Porque creemos que de verdad es algo de nuestra voluntad. Pero sí hay que tratar de verlo como es otra enfermedad y necesitamos el tiempo y el tratamiento completo. Entonces, mi recomendación es, si piénsenlo como que la persona está enferma de otra cosa. Imaginemos que tiene una fractura y de verdad no puede levantarse. Pero ¿cómo le explicas eso a los patrones, a los jefes, a una clínica que a lo mejor no te incapacita por tener depresión? Ahora es más fácil, en cierto sentido, porque en la legislación mexicana sí están las enfermedades mentales, están como enfermedades. O sea, yo sí puedo decir, de acuerdo a nuestra legislación, la depresión es una enfermedad y me puedo incapacitar por esto, ¿no? Entonces, sí explicarles, pues, si alguien se opone a darme una incapacidad por depresión, no, pues en la ley sí puedo incapacitarme por esto, ¿no? Y en el caso de que los empleadores no estén de acuerdo, sí se puede, o sea, hacer algo al respecto, ¿no? Incluso no contratar a alguien porque está deprimido se puede considerar discriminación. O sea, sí hay una gran, o sea, legalmente sí tenemos armas contra eso. ¿Cómo saber cuando el paciente va mejor? Porque también hay, por ejemplo, pacientes empiezan a tomar el tratamiento, se sienten mejor, lo abandonan. ¿Cómo saber cuándo es el momento del alta? Ahí sí es conjunto con el psiquiatra. También tengo muchos pacientes que a veces se sienten mejor y dejan el tratamiento, los 2 meses me vuelven a hablar, es que lo dejé. Entonces pensemos que es como el antibiótico, o sea, me sentí bien a los 3 días y lo dejé y a la siguiente semana vuelvo a estar enferma en la garganta. Entonces ahí sí lo ideal es que el médico les diga, ¿sabes qué? Nos vamos a esperar, nosotros sabemos que te vas a sentir mejor en un mes, no lo suspendas. O sea, así te vas a sentir. ¿Y hay que irlo reduciendo poco a poco? Sí, una vez que ya alcanzamos la meta, lo dejamos ahí un tiempo, los 6 meses al año, y luego ya lo empezamos a reducir. Entonces, sí, el médico les tiene que explicar, esto va a tardar, esto no se desesperen, vas a mejorar, vas a estar bien, puede que lo abandonemos. Y prepara tu economía para pagar esto. Exactamente. Es una inversión. Sí, es una inversión. Al final de cuentas. Ahora, ¿qué pasa con la gente que le detona a lo mejor la depresión, crisis de ansiedad, de pánico? Estas situaciones que pues, de pronto son difíciles de manejar, ¿qué pasa? Claro, los trastornos de ansiedad son otro grupo de enfermedades mentales que están muy asociados o se relacionan mucho con depresión. Afortunadamente el tratamiento, también tenemos un tratamiento, y son los antidepresivos. Se llaman antidepresivos porque fue la primera enfermedad mental en la que se indicaron, pero después nos dimos cuenta que se pueden usar para otras enfermedades, afortunadamente. Trastorno obsesivo compulsivo. Para el trastorno obsesivo compulsivo, se puede ayudar para el trastorno por estrés postraumático también, lo podemos usar. Para trastornos de ansiedad sirve muy bien. Entonces, ataques de pánico se pueden tratar con antidepresivos y mejoran muchísimo. O sea, sí podemos detener por completo los ataques de pánico con este tipo de medicamentos. Una vez que te da un ataque de este tipo, ¿ya te siguen dando o puede ser la única vez? No forzosamente.
una vez que los ataques se empiezan a repetir y empiezan a causarme disfunción en la vida, si yo tengo que estar en una junta y estoy en una junta de trabajo y cada que voy a la junta estoy nervioso porque me va a dar y me da cada 2, 3 veces a la semana, es hora de ir al psiquiatra y que me deje tratamiento. ¿Y cómo empiezan, doctora? Normalmente inician, por ejemplo, yo vi varios pacientes que iniciaban después del sismo. Entonces, a lo mejor claro. la persona empieza con el primer ataque de pánico de su vida después del sismo. Es esperable. Pero después de eso empiezan a tener ataques de pánico sin ninguna otra relación. A lo mejor yo estoy cenando en mi casa y empieza el ataque de pánico. ¿Qué se siente? ¿Cómo puedes identificar que es un ataque de pánico? El ataque de pánico tiene diferentes síntomas. Puede ser opresión torácica, es decir, siento que me aprietan el pecho, siento que me late rápido el corazón, me sudan las manos, siento que se me duermen los brazos, que un pensamiento de me voy a morir o me voy a volver loco, tengo que ir al hospital, me estoy infartando, puedo tener otros síntomas gastrointestinales. Ocurre normalmente de forma súbita, empieza de un momento y va a ir aumentando. Es decir, yo empiezo con los síntomas así, ay, me está latiendo rápido el corazón, tengo mucho miedo y va a ir progresando hasta llegar a un punto máximo. ¿Cuál es la diferencia entre un ataque de ansiedad y un ataque de pánico? ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Entonces lo llamamos ataque de angustia o de pánico. Ok. Hay preguntas en Twitter, ya nos están llegando algunas. Nos dicen que se puede pasar por estado depresivo, pero sabemos que la detona, nos dice Langi, pero dice sin chochos, sin medicamentos, ¿podría ayudar la alimentación en este caso en específico? Pregunta ella. Hasta ahora se están apenas investigando qué tanto la alimentación podría mejorar. Todavía no tenemos estudios suficientes para decir este tipo de alimentación o estos alimentos nos pueden ayudar. Se está averiguando. Hasta ahora no es como que tienes que llevar una dieta para prevenirla o para tratarte. Todavía no tenemos eso. O sea, Ahora, todavía otro no tema, sabemos. Mariana. Estamos hablando de que es una deficiencia en neurotransmisores. ¿Por qué después de un año ya van a funcionar normalmente? O sea, a mí me suena que es como que toda la vida vas a estar con tratamiento. Pareciera que, por ejemplo, pensemos que hay una persona que vive algo muy difícil y sí se deprime, pero no tenía tanta vulnerabilidad genética. Entonces, sus neurotransmisores se alteran, ¿no? Le damos el medicamento y el medicamento lo que ha demostrado es que va a regular otra vez los neurotransmisores y va a hacer que las neuronas crezcan otra vez. Okay. Puede que una vez que ya dejamos como el tratamiento, ya hizo todo ese efecto, suspendiéndolo, el cerebro va a continuar así, bien Lo va a regulado. hacer. Y lo va a hacer de forma Porque uno normal. piensa, por ejemplo, diabetes. Dices, nunca va a dejar el tratamiento. O sea, no es de que lo uses 2 años y ya tu cuerpo se reguló. Claro, en ese caso, habrá personas que sí puedan dejar el tratamiento, habrá otras que no. Entonces, habrá otras personas que a lo mejor sí tienen una vulnerabilidad genética que sus receptores para los neurotransmisores no están tan bien, que van a requerir esta ayuda pues, el resto de su vida, como en la diabetes, aunque siempre van a necesitar a lo mejor medicamentos o insulina. Disculpa la Ajá. comparación, pero sería como la verificación que le realizan a los automóviles, por ejemplo. Te dan el tratamiento, en este caso tu automóvil está en perfectas condiciones, lo circulas, lo manejas y después de determinado tiempo tienes que regresar para ver si está bien o empiezas a encontrar alguna falla mecánica. Lo mismo sucede con el cerebro. Y casi siempre los pacientes se empiezan a identificar. Una vez que pasaron el primer episodio depresivo, dicen, yo ya sé que se siente estar deprimido. Entonces, a lo largo de la vida dicen, Ahí va. esto ya no soy yo. O sea, otra vez no tengo ganas de hacer nada, me está costando mucho trabajo levantarme, trabajar, hacer mis cosas. El paciente se empieza a identificar. Claro. Entonces ya es más fácil que busque ayuda. Ahora, Mariana, un tema muy importante que yo lo he hablado con muchas personas, no es como que vas a terapia, te diagnostican antidepresivos y te sientes bien. No sé qué es lo que sucede, que cada paciente es tan diferente y entonces la medicina no te cayó bien, no puedes dormir, tienes trastornos alimenticios, sexuales, hay que cambiarte ese medicamento, probar otro. ¿Por qué pasa esto? Porque con otras cosas no necesitas probar 5 antibióticos para curarte. Claro, pero también pensemos en el caso de diabetes, habrá personas a los que les cae muy bien un hipoglucemiante y habrá otras a las que no. ¿Por qué? Porque nuestros cerebros sí son diferentes. Ahorita todos los antidepresivos tienen un perfil diferente, o sea, su molécula actúa usando diferentes neurotransmisores a diferentes escalas. Hay que pensar que la depresión es que no solo es un neurotransmisor, son varios que están fallando. A veces es muy complicado, solo por los síntomas, saber cuál es exactamente el neurotransmisor que está fallando. Entonces, Sí, a porque es veces más para analítico el encontrar diagnóstico, ¿no? Exactamente. Hasta ahora lo que se está haciendo y se está investigando es algo que se llama farmacogenómica o farmacogenética, que es yo a través de pruebas genéticas puedo ver exactamente a lo mejor cuál es la falla y ahora sí atinarle o ya decir cuál va a ser el que me va a funcionar.
O sea, que ustedes los doctores siguen trabajando y trabajando, estudiando, estudiando en esto, porque no hay algo todavía definitivo. Ahorita lo que hacemos, como dices, es pensamos en cuál es clínicamente el paciente, de qué es lo que más le molesta. Entonces, por ejemplo, hay muchos pacientes que están deprimidos y no duermen nada, o hay muchos que están deprimidos y duermen todo el día, pensando, bueno, entonces en este caso le voy a dejar tal antidepresivo porque da un poco más de energía, o tal antidepresivo porque causa sueño y ahorita lo que queremos es que duerma. Lo vamos ajustando, pero a los síntomas. O los que comen mucho y los que no quieren comer. Dependiendo como los síntomas es lo que les vamos dando, pero sí a veces pues el medicamento no fue el apropiado. Y a veces es una cuestión simplemente de dosificación, ¿no? Como de atinarle, porque por ejemplo estaba escuchando un caso diagnosticado de depresión, pero no era depresión, era trastorno obsesivo. Entonces, quitando los rasgos obsesivos, la depresión bajaba. Y solo era una cuestión de dosis, de aumentar o bajar tantito la dosis. Dependiendo la enfermedad, es la dosis. Para trastornos obsesivos compulsivos usamos antidepresivos en dosis mucho más altas. ¿De qué hablamos? ¿40, 60? 60 hasta 80, por ejemplo, miligramos de fluoxetina, dependiendo del antidepresivo. ¿Y en cuánto tiempo se ve el cambio? También va a depender mucho del paciente, de la gravedad de los síntomas, ¿no? Pacientes con depresión muy profunda van a tardar un poco más, igual que trastorno obsesivo compulsivo muy severo, van a tardar más. ¿Incluso la más? constitución No, también? no, hablamos de semanas a meses en la mejoría. Incluso si es más delgada la persona, ¿es más Claro. rápido? No forzosamente, no forzosamente. Ahí no se ha visto que dependiendo como la masa, el índice de masa corporal, aún es más rápido o no el efecto. Pero depende más bien de cada uno. Como ya decíamos, es de 2 a 3 semanas cuando empezamos a ver los efectos, pero el efecto máximo se puede ver hasta las 6 semanas. O sea, empezamos a ver los efectos Wow. el primer mes y hasta el segundo mes vimos todo el alcance. Mariana, vamos a hacer una pausa y regresamos hablando del grandísimo Prozac, ¿te parece? Acompáñenos en Twitter, ahí tiene la pregunta que casi no se ha movido el porcentaje. ¿Sabes cuáles son los síntomas de la depresión? 67% no, 67% sí, 33% no. Mándenos sus preguntas y aquí mismo se las haremos a la doctora Mariana Azcárraga. Ya volvemos. Ya estamos de regreso con más de Punto y Coma tratando el tema de la depresión. Recuerde que es muy importante no confundirla con la tristeza. Hay etapas de depresión, ya nos dijo la experta, la doctora Mariana Azcárraga, y seguimos con este tema. Nos platicaba alguien a través de Twitter, que les hicimos, por cierto, la invitación y la reiteramos a que hagan las preguntas a través de las redes sociales, que @KimArmengol, @Mendíbilcristal. Isaac nos dice, yo cuando tengo tristeza escucho música triste. Con el paso del tiempo le voy subiendo de ritmo a la música y me doy cuenta que la tristeza sigue, pero motivado en salir adelante, en seguir adelante, con o sin tristezas, dice. ¿De qué Pero se no trata necesariamente esto? es depresión. Claro, hay que pensar que la tristeza es una emoción normal y esperable de casi todos de muchos seres vivos, ¿no? O sea, es normal. Y de hecho, evolutivamente tiene un sentido. Es decir, que nosotros nos sintamos tristes tiene sentido. ¿En qué nos sirve en la evolución? ¿De qué nos sirve estar tristes? ¿Qué hace que los demás me ayuden? Pensemos en animales, cuando a lo mejor la madre de unos cachorros, fallecen los cachorros y la madre se nota triste, el resto de la manada la va a ayudar. Claro, ni que fuéramos piedras, ¿no? Entonces- y aparte sería agotador estar contento todo el día. Estaríamos así flaquísimos, consumidos de tanta claro. alegría, no se puede tampoco. Claro, entonces tiene mucho sentido estar triste en la naturaleza, o sea, nos sirvió para evolucionar y sobrevivir, ¿no? Nos ayudamos los unos a los otros. Ahorita nuestro equipo de producción va a poner en pantalla, que ya tienen los datos, para que quienes quieran llegar contigo a terapia lo puedan tener, van a tener el teléfono, el correo electrónico de la doctora Mariana Azcárraga. Cuéntanos algo, el Prozac es uno de los primeros medicamentos que existen para la depresión. Ya es muy antiguo, creo que estamos hablando de los 70s. Así Pero es. también, aunque ha habido nuevas moléculas, ciertas propiedades que tiene el Prozac, que es la fluoxetina, el genérico, nada lo supera. Cuando se han hecho los estudios grandes, o sea, se conocen como estudios multicéntricos, que ya en millones de personas en todo el mundo, el Prozac tiene, lo que ha demostrado es que, bueno, como es el primero, se ha estudiado muchísimo, es el que más se ha estudiado por el tiempo que lleva. Por lo tanto, no sabemos exactamente los otros qué tan buenos sean o qué tanto se comparan, pero es porque no tenemos tanta evidencia de los nuevos. Cuando ya se hacen estos estudios y se comparan otros antidepresivos contra el Prozac,
todos funcionan, tienen la misma efectividad. Todos. Todos funcionan de Pero, por forma ejemplo, muy para la similar. depresión. Por ejemplo, yo leía para el trastorno obsesivo compulsivo, creo que lo mejor es la fluoxetina porque otros no funcionan de esa forma. Entonces, para depresión, efectivamente, es Todos. todos. En ansiedad también se ha visto que todos. En trastorno obsesivo compulsivo hay unos que son un poquito mejores que otros. ¿Por Lo qué? que, ajá, bueno, sí. Eso va a depender también de lo que platicamos, de cómo funcionan, cómo es la molécula y qué hace exactamente en el cerebro. El trastorno obsesivo compulsivo, digamos, cerebralmente lo que ocurre sí es mucho más, es diferente a lo que pasa en la depresión. O sea, cerebralmente sí tiene otras estructuras que están alteradas. Entonces necesitamos, por lo tanto, más dosis y que la molécula sea un poco diferente, sí sean diferentes. Es por esto, ¿no? Que sí tienen otros, como otra gama de efectos. Pero todos los antidepresivos han demostrado ser igual de eficaces ya en los estudios a gran escala. El Prozac es porque es el más antiguo y también porque ya existen muchísimas marcas y hay genérico. Entonces es más fácil conseguir marcas más Pero las económicas. nuevas moléculas, ¿qué ventajas tienen sobre la fluoxetina? ¿Menores efectos secundarios o por qué tenemos otras moléculas? ¿Cuáles son las ventajas? Porque hasta ahora también algo que es difícil de la depresión es que no todos los pacientes van a mejorar. Entonces agotamos una primera línea, agotamos la segunda, agotamos y va a llegar un punto en que cierto porcentaje de los pacientes con depresión no van a mejorar. Nunca. No. O sea, ¿Y se quedan al entonces menos con los síntomas. electroshocks? No forzosamente. Lo que normalmente ocurre es que se quedan con síntomas residuales, que son leves. Entonces, a lo mejor yo sí puedo ir a trabajar, no me siento tan mal, pero no duermo bien, me siento triste la mayor parte del día. O sea, no están del todo bien. Son esos síntomas, no es que estén muy, muy graves, pero se quedan estos síntomas. Entonces, las farmacéuticas han estado investigando nuevas moléculas para ver si es posible, pues, encontrar este tipo de pacientes que se les puede ofrecer. Y por ejemplo, con los antidepresivos tenemos para también tratar estas crisis de miedo, de pánico y demás, o hay alguna otra sustancia que nos pueda ayudar como a tranquilizar a la persona y mantenerla, digamos, en calma. Los antidepresivos son el tratamiento, digamos, de elección, de primera línea, nosotros le llamamos de primera línea porque es el primero que tenemos que dar cuando diagnosticamos trastornos de ansiedad. Muchos médicos, y esto es importante mencionarlo, piensan que usar benzodiazepinas es el medicamento de elección. Las benzodiazepinas son clonazepam, es decir, Valium, Que te tienen dormido un poco. exactamente, que son sedantes o hipnóticos. Estos medicamentos no son de primera línea, se usan como adyuvantes, es decir, me ayudan a controlar los síntomas, pero lo máximo de tiempo que lo puedo dejar es de 2 a 3 semanas y después lo tengo que quitar. Ribotril. Tafil, Porque ribotril. ¿a eso sí te haces adicto o qué? Eso sí te haces, eso tiene un Y aparte riesgo de estás como dependencia. tonto, ¿no? O sea, estás como... Son sedantes e hipnóticos. Entonces son medicamentos ansiolíticos en el sentido de que sí me van a bajar la ansiedad de un momento a otro, pero el riesgo adictivo es muy alto. Okay. Entonces muchos no produce una cura a largo plazo, o sea, es el Exactamente. momentito, nada Es el más momentito. para un analgésico para que no te duela. Exactamente. Entonces, yo voy a necesitar siempre estar con estos medicamentos y ocurre lo mismo que en las adicciones. Voy a tener que aumentar la dosis para obtener el efecto que tenía antes. Bueno, pero a ver, ya empezó la persona a sentir esto de la taquicardia, ya sabe que viene un ataque de este tipo, ¿qué hacer? En esos casos, cuando nosotros, el paciente llega con nosotros y le decimos, tú tienes ataques de pánico, te están dando tan seguido, ahorita te voy a empezar los 2 medicamentos. Es decir, te voy a iniciar el antidepresivo que te va a curar esto y te voy a dejar a lo mejor benzodiazepinas en dosis chiquitas que solo vas a tomar en estos momentos. Cuando Y sientas que viene. Cuando sientas que viene o cuando de verdad estás muy ansioso. En 2 semanas nos vemos y vemos cómo vas y esperamos írtela reduciendo o bajando. Marina, hablando con ciertas personas que han tenido crisis de ansiedad, de pánico, como las queramos llamar, juran que se van a morir. Es imposible que se mueran. Eso no pasa. O sea, no te puede dar un infarto de que la crisis de ansiedad fue tan grande que tu cuerpo deje de funcionar. Efectivamente, un ataque de pánico no te puede matar, a menos que sí sea un infarto, que esos No son de te las puede primeras. matar. No. Oye, pero ¿y si vas manejando y te da el ataque de pánico? Ocurren cosas así, las personas pueden estar en un ataque de pánico y hacer cosas, aventarse de la ventana, o sea, Qué hacen cosas fuerte. así, pero por el ataque de pánico, no porque haya un problema.
también es muy importante que cuando las personas tienen estos síntomas, los identifiquemos bien y no veamos que realmente no se trata de otra enfermedad. Esa es la tarea del médico también. O sea, si llega una persona que me está diciendo, me está latiendo rápido el corazón, estoy sudando mucho, que primero hay que hacer todos los análisis correspondientes y descartar que no se trate de verdad de una arritmia o que esté infartando a la persona. Entonces, en sí pantalla tenemos que justamente están los teléfonos por si usted se quiere comunicar con la doctora Mariana Azcárraga para algún tipo de diagnóstico, asesoría. ¿Tus redes sociales, Mariana? No están aquí, si quieren se las paso. Y No, las pasas y nosotros las ponemos en Hay nuestros preguntas, Twitter. Mariana nos dice que si la depresión tiene alguna relación con enfermedades autoinmunes, como el lupus. Se ha visto, desconocemos exactamente cuáles son los mecanismos, pero las personas con lupus y algunas enfermedades autoinmunes sí tienden a deprimirse. Los mecanismos por los que ocurre no los conocemos del todo, pero sí hay una asociación. Sí, hay asociación. Andrea también nos dice, yo evito la mirada de la gente a veces, me da miedo. Las personas, que le dan miedo a las personas, dice que si eso es depresión o es ansiedad. Eso habría que investigar mucho más profundamente. No podemos hacer el diagnóstico por un síntoma aislado. Nosotros tenemos que ver al paciente de forma completa, es decir, habrá que interrogar otros síntomas y evaluar la causa del miedo. Pues que vayan contigo entonces, ahí están apareciendo los datos en pantalla, no hay pretexto. Hay que tratarnos de verdad porque es muy fácil, como decía Kim ahorita, de pronto te dicen, ay, es que échale ganas, es que vas a salir adelante, es que si eres joven. No quieres. Eso es porque no quieres, eso es por debilidad. Échale ganas. O estás loca. O estás exagerando. U otra cosa que es peligrosísima es, tú ves al de enfrente que tomó antidepresivos y los empiezas a consumir sin saber si lo necesitas. Por ejemplo, el Prozac tuvo mucho ese auge. Cuando no se necesitaba receta médica, ha estado mal, voy a ir a comprar Prozac. No sabes cuál es la dosificación, si lo necesitas, si no. Y no sabes qué tanto te puede mejorar, o ni siquiera tus síntomas del todo, ¿no? A lo mejor lo que estás pasando no es depresión, a lo mejor es ansiedad, o a lo mejor es otra enfermedad, no lo sabemos. No es nada, es un duelo normal. Es un duelo normal, a lo mejor pues sí, acabo de terminar una relación y me siento muy triste. Yo tengo que declarar algo, la verdad, es que cuando voy a hacer viajes largos, si así, mamá, me das un pedacito de tafil, porque le tengo pavor al avión, a los vuelos. Entonces, imagínate 12 horas. ¿Tú también? Sí, pero no tomo nada. 12 horas. Nada más voy viendo, voy cuidando la pantalla. No, fue genial un día que te servían así una copita de champaña, te avientas tu dosis de tafil. En automático. Desperté cuando ya estábamos aterrizando. Dije, qué felicidad es esto. Pero no lo debemos hacer. Idealmente no, porque el riesgo de que empiece a subir la dosis y es alto. Para las fobias sí se tiene que tratar. Esto, en caso de que te genere demasiada ansiedad, sí deberían tratarse. Se tratan con terapia cognitivo-conductual. Las fobias sí son absolutamente con psicoterapia. Es que no te desespera que vayan así pegaditos a ti. No hablemos de eso. Bueno, mejor vamos a la pausa comercial y seguimos con el tema, doctora Mariana, si le parece. Usted siga participando en las redes sociales. ¿Sabes cuáles son los síntomas de la depresión? El 67% dice que sí, el 33% que no. Opine también, háganos preguntas, @KimArmengol, @Mendívil. Ya estamos aquí en la recta final, próximas a concluir. Mariana, ¿cómo identificamos la depresión y cómo no confundirla con un duelo? ¿Cuánto dura un duelo? Un duelo, les decía, depende mucho de la cultura. Aproximadamente esperamos que en un mes las personas se reincorporen o puedan regresar a sus actividades normales. Se ha visto que en nuestras culturas latinoamericanas, el duelo dura más. ¿Por qué? No lo sabemos, es cultural. Somos muy apegados a los papás, a la familia. Podría ser, pareciera que en nuestras culturas el duelo dura más. Incluso con nuestras mascotas, ¿no? Bueno, a mí el duelo de una mascota, yo creo que... Hablaremos de eso en otro momento, pero son personas. Tienes toda la razón. Entonces, tenemos que ver también si el duelo no está causando otros problemas. Por ejemplo, vemos que la persona a lo mejor sí está triste, está muy decaída, pero está reincorporándose a sus actividades. Es esperable, esto va a ir pasando. Pero hay duelos complicadísimos en el que la persona niega totalmente que la persona falleció, que tuvo una pérdida, que pueden llegar a escuchar voces de la persona fallecida. O sea, empieza a haber otros síntomas, nos preocupamos, hay que ir de todos modos, aunque haya sido después de un duelo. O sea, si la persona está disfuncionando mucho, hay que ir. Por ejemplo, una ruptura amorosa, que es más común que una muerte. ¿Cuánto dura la depresión? No me toques ese son. No, pero es que ves personas que pasan 2 años y siguen haciendo drama por una separación de hace 2 años.
¿Cuánto es lo clínicamente correcto? Para eso no se ha estandarizado. Pero otra vez, habrá que ver qué tanta disfunción le está causando a la persona. A veces es muy difícil nosotros vernos a nosotros mismos y decir, oye, esto ya, o sea, no es posible. Ya parezco la loca del muelle de San Blas. Pues es que ya, a lo mejor ya es tiempo de algo que ocurre también con las rupturas amorosas, es que cuando una persona fallece tal vez ahí termina. Entonces ya no vuelvo a revivir el estímulo. En las rupturas amorosas muchas veces está reviviendo y reviviendo y otra vez está teniendo muchos duelos pequeños que están perpetuando que no pues se pueda terminar, ¿no?, la relación. Si la persona de verdad lleva mucho tiempo, pensemos en varios meses, y no puede retomar sus actividades, si de verdad está disfuncionando, la incapacita en otras cosas, atiéndanse. Otra cosa, doctora, ¿se puede la gente intoxicar, a lo mejor si utiliza demasiada fluoxetina o algún otro medicamento de estos que no son controlados y querer suicidarse? ¿Se puede con este tipo de medicamentos? Estos medicamentos, los que son de venta libre, difícilmente causan una sobredosis o intoxicación. Es muy complicado, o sea, necesitarías de verdad una cantidad muy grande. O sea, hablamos de varias cajas del medicamento para que realmente sea letal. Puede causar algunos síntomas gastrointestinales, molestias. Alteraciones de sueño. Pero es una cantidad muy grande para que sea letal. Entonces, por eso son seguros. Incluso se los damos a niños y son de venta libre. Pues ya, nos vamos. Muchísimas gracias, doctora Mariana Gracias. Azcárraga. Tienen los datos en pantalla. También se los vamos a poner en nuestras redes sociales. Cristal, un gusto como siempre. Un gusto como siempre. En verte. resumen, cuidado. Tristeza y depresión son cosas distintas. Así es, quédese en Excelsior Televisión. Ya vienen titulares de la tarde. Nos vemos.